Bueno, el tema a tratar es conservación de especies. Se debe tener en cuenta la lista roja de especies amenazadas. De esa lista de especies amenazadas, ya sea de flora o de fauna, solamente se escoge una especie amenazada. Supongamos, podemos elegir el tapir, o que de las plantas el cedro lo encontramos como una especie amenazada. Entonces si los que quieran trabajar, entonces trabajarían por ejemplo con el cedro, con el tapir. O sea, ustedes eligen de esa lista de especies amenazadas una sola especie. Esto para Colombia. El valor de la tarea es del 12.5%. Se trabaja en grupos máximo de 5 personas o se puede trabajar individual. La fecha de apertura de la tarea es desde el 26 de febrero y se cierra la tarea el 28 de febrero. Y la fecha límite sería el 1 de marzo a las 9 de la mañana. O sea, hasta esa hora está abierta la plataforma, hasta el 1 de marzo a las 9 a.m. está abierta la plataforma para montar los trabajos. ¿Qué lleva el trabajo? Entonces el trabajo lleva una portada donde va el tema que se va a trabajar. Entonces, si usted va a trabajar con la conservación del tapir, entonces propuesta de conservación del tapir, ese sería, cierto, el título. Luego irían entonces los nombres de los integrantes, o si es una sola persona, entonces de esa sola persona. Luego entonces se desarrolla todo el tema, que es el plan de conservación. Luego de esta página van a encontrar entonces que llevaría, por ejemplo, los planes de conservación para la fauna, o sea, para los animales, ¿cierto? O en el caso de los que vayan a trabajar con flora, o sea, con las plantas, entonces luego están las indicaciones de qué debe llevar ese plan de conservación. Esta parte debe estar bien redactada, el texto está justificado. Recuerden que cuando se trabaja en Word hay una forma de que el texto lo justifiquen para que quede así parejito, así como está en esta imagen de esta presentación. ¿Listo? Las referencias bibliográficas, aquí ya no es que solamente voy a colocar 5, sino que todo texto que ustedes coloquen se debe colocar las referencias bibliográficas y se deben citar los autores. Supongamos, si yo tengo un párrafo donde digo que el tapir es un animal que se encuentra en los llanos orientales y que consume mucha fruta, y que luego en sus heces van las semillas, y que esa es la importancia del tapir, y que eso le dijo, por ejemplo, Paula Rojas, 2020. Esa sería la parte donde estoy citando quién dijo la información. Entonces toda información que ustedes buscan por la web o en libros, ¿cierto?, debe estar referenciada. Resulta que ya hay planes de conservación en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya están los planes de conservación de varias especies, entre esas el oso de anteojos, el tapir, las tortugas carey, otras plantas. El trabajo no es que yo voy a copiar el plan de conservación que ya hizo el Ministerio de Medio Ambiente. La idea es que ustedes redacten, sobre todo la parte donde ustedes van a decir qué estrategias les gustaría a ustedes que se implementaran, que ustedes las construyan. ¿Y cómo las pueden construir? Eso lo hacen los científicos. ¿Cómo lo hacen? Entonces, buscando información en varias partes
y a partir de eso les da una idea para ustedes construir sus propios documentos. Los libros rojos, la carpeta de libros rojos lo encuentran en el Drive, ¿cierto? En la carpeta de ecología van a encontrar una carpeta que dice libros rojos y van a encontrar otra carpeta que dice planes de conservación. Ahí están entonces tanto los planes de conservación de las especies como los libros rojos, que los libros rojos son aquellos donde dicen qué especies hay amenazadas y en qué estado de amenaza están, entonces que muy vulnerables o extintos, o cierto, tienen varias categorías de amenaza. Aquí inclusive esta es una imagen donde les estoy mostrando lo de los libros rojos y los planes de conservación del ministerio. Entonces observen que en la parte de arriba a mano derecha dice planes de conservación ministerio y abajo de esa dice libros rojos de especies. Cada plan de conservación, dependiendo de lo que vayan a trabajar, es diferente. Por ejemplo, los planes de conservación que son para animales llevan esto es lo que debe llevar su plan de conservación. Entonces debe llevar el nombre común del animal, el nombre científico. Recuerden que el nombre común es el que le da cualquier persona a el animal. Entonces, si por ejemplo estoy hablando de la danta, el nombre común de la danta sería danta. El nombre científico puede ser Dantas oceanius. Entonces recuerden que ese va en letra cursiva. Luego la clasificación taxonómica, que recuerden que la clasificación taxonómica la trabajamos cuando estaban haciendo todo lo de fauna y lo del insectario y lo del herbario. Entonces que el reino, que la familia, que el género, que la especie, esa clasificación taxonómica. Luego indican el estado o la categoría de amenaza en que está la fauna con la que van a trabajar. Entonces, si es una especie vulnerable, aparece como BU. Si es una especie en peligro de extinción, aparece como EN. Si es en peligro crítico de extinción, aparece como CR. Eso inclusive aparece en los libros rojos que les dejo ahí consignados, que les dejo en la carpeta de ecología. Luego sigue el ciclo de vida. También eso lo trabajamos en biología. Entonces el ciclo de vida puede variar dependiendo el animal. Si yo voy a trabajar con, por ejemplo, un insecto, el ciclo de vida puede ser inclusive de 7 hasta 15 días, 30. Varía entonces si yo voy a trabajar, por ejemplo, con un mamífero, que el ciclo de vida puede ser de 100 años, 200 años, como en el caso de las tortugas, ¿cierto? Entonces el ciclo de vida varía. ¿Qué otros nombres recibe la especie? Entonces recuerden que dependiendo de la zona donde estén, va a recibir varios nombres. Les decía, por ejemplo, el pito en algunas zonas de Colombia es un mosquito, mientras que pito, por ejemplo, en la costa es el animalito que se encuentra en las palmas que transmite lo del trypanosoma. Entonces miren que dependiendo de la zona en que esté el animal, va a recibir un nombre. La descripción es donde se dice, por ejemplo, la parte física del animal, dónde se encuentra, qué hace el animal, ¿cierto? Eso también está dentro de los libros rojos.
La importancia de la especie también la encuentran en los libros rojos, pero si yo sé que si ustedes buscan en internet van a encontrar mucho sobre el tema de la importancia de la especie. Y mientras más busquen esta parte les va a ayudar a identificar qué es lo importante para proteger esta especie. Si por ejemplo la danta se alimenta de frutas como decir el mango, la guayaba, o de algunas plantas que son rastreras, o sea que encuentra más cercana a la tierra, entonces ¿qué debo garantizar yo en ese ambiente donde voy a hacer la conservación de esa especie? Primero que estén esas plantas, ¿cierto? Porque si no están esas plantas, entonces el animal va a morir. Lo otro es, les decía también, si yo hago la conservación del animal en la zona, pues ahí estoy garantizando que el animal de cierta manera tenga como un control biológico, es decir, que tenga sus propios depredadores de la zona, porque si igual el animal, el crecimiento poblacional de este animal es tan alto, puede inclusive entonces con el tiempo que decaer todos estos elementos que garantizan, sobre todo la parte pues, de alimento que garantiza su alimentación, y con el tiempo la especie también entonces va a decaer. La distribución, hay especies que les decía en estos días en comunidades que tienen un rango de distribución muy amplia, como decir el jaguar. Les contaba la historia de que el jaguar entonces se distribuye desde México casi hasta llegando a Chile, entonces que en ese caso se deben establecer estrategias de conservación con los demás países. ¿Por qué? Porque entonces si yo solamente hago la estrategia de conservación solo para Colombia, pero este animal migra, ¿qué va a pasar si por ejemplo en Ecuador o en Perú no le garantizan ese tema de la conservación? Si no hay corredores biológicos para que el animal se mueva tranquilamente y no sea atacado por el hombre, entonces también se debe tener en cuenta eso. La situación actual y de amenaza para la protección de este animal, entonces ahí ya les van a describir, ya describirían de forma más larga cómo se encuentra la población de este animal. Inclusive en los libros rojos dan información de eso. Que la población, se encontró que la población de jaguares es de 2000 desde el territorio mexicano hasta Chile. Y que además de eso, entonces, ¿qué amenazas hay para la protección de ese animal? Que lo que pasa es que hay muchos parques que no se han declarado como zonas de conservación o reservas naturales para que el animal se pueda distribuir o se pueda mover libremente por esas zonas y no vaya a ser atacado. Que además de eso no hay políticas donde se establezca que el animal debe ser conservado. Que además de eso otra amenaza es que antes dieron permiso de caza para que el animal sea cazado. Entonces es mirar todas esas cosas. En las medidas de conservación propuestas por ustedes, entonces, bueno, ahí anterior a eso están las medidas de conservación propuestas actualmente. Entonces ustedes leen ya directamente en el plan de conservación, que si aparece en los planes de conservación del Ministerio de Medio Ambiente, porque hay unas especies que todavía no tienen planes de conservación a nivel de Colombia. Entonces mirar qué propuestas hay. Dentro de los planes del Ministerio de Medio Ambiente, una de las propuestas es que se haga reproducción del animal, pero que esa sea ex situ, o sea, que se lo lleve para algunas zonas
como zoológicos, y en esas zonas de zoológicos se haga la reproducción del animal. Entonces, esas son las propuestas de conservación. Y las medidas de conservación propuestas por ustedes. Antes que yo leí que en Argentina, en Chile, en Perú, ellos han definido muy bien que deben haber áreas protegidas del animal, pero además de eso ellos definen que se debe garantizar que el animal tenga todo el tema de la alimentación. Y leyendo eso en varias propuestas, entonces yo a partir de eso construyo lo mío. Listo. Es muy importante entonces, acá en rojo por eso los coloco, o sea, que entiendan de qué se alimenta, qué lugares habitan, su distribución, su vulnerabilidad, es decir, si entonces son muy vulnerables a nivel del clima, si por ejemplo el hombre los caza mucho, porque por ejemplo como el jaguar son especies que si no encuentran de qué alimentarse, entonces van y cazan el ganado, que si ellos dañan entonces, o que dañan los cultivos que se encuentran, que es que por ejemplo la chucha, que es un marsupial, entra a los cultivos y se alimenta de los frutales, y entonces muchos de los campesinos lo matan porque está acabando con los cultivos. Entonces ahí eso es un tema de vulnerabilidad. Que esta especie, que además la chucha, como se parece a las ratas, no, la gente no las considera importantes, les causa asco, entonces las personas la matan. Que no, que es que esta especie la utilizan para comerciar su piel. En el caso por ejemplo de los cocodrilos. Que no, que es que a la tortuga de Carey la cazan para poder tomar sus huevos, o lo otro es que para venderla, para que la tengan en las casas, ¿cierto? Como animal de compañía. No, que es que destruyen el hábitat, porque acontece que el hábitat donde habita mi animal lo están utilizando para expansión agrícola o para extracción de petróleo, o porque los árboles que hay en esa zona los están utilizando para una actividad forestal, o sea, para venta de esa madera, que por ejemplo el caobo, el roble, ¿cierto? Porque traen ese beneficio económico. ¿Cómo por ejemplo puede afectar el tema de la contaminación a estas especies? Y con todo esto ya se construye lo de las medidas de conservación. En cuanto a lo de las plantas, ¿qué debe llevar entonces los que vayan a hacer el plan de conservación con las plantas? Debe también tener lo del nombre común, lo del nombre científico, la clasificación taxonómica, o sea, desde reino hasta la parte de género y especie, el grado también de amenaza, o sea, lo mismo, si es una especie vulnerable, si es en peligro de extinción o si en peligro crítico, el ciclo de vida de la planta, qué otros nombres recibe, la distribución geográfica, que la distribución geográfica también similar a lo de los animales, o sea, desde qué zona a qué zona se encuentra, la parte de la ecología, en la parte de la ecología, entonces ahí les va a decir que esta especie es muy común encontrarla en zonas de altiplano, porque la beneficia todo el tema de la temperatura, de las precipitaciones. Entonces también toda esta parte la encuentran en los libros rojos.
los usos de esas plantas, a que entonces esa planta es utilizada como medicinal o esa planta es utilizada como para el tema de la alimentación, o esa planta es utilizada en la industria para la elaboración de telas, o para la elaboración de todos los productos derivados del caucho, ¿cierto? Las amenazas a las que se estaba viendo sometida estas plantas, las medidas de conservación que se toman, que ya hay para estas plantas, la situación actual por la que está pasando pues esa planta, o sea, ahí el tema es lo mismo, situación actual es lo mismo que las medidas de conservación propuestas actualmente, y las medidas de conservación que ustedes entonces vayan a proponer, que esa es la parte que tiene mayor calificación, ¿cierto? Porque ahí se da uno cuenta si ustedes leyeron, si se tomaron el trabajo como de idear, ¿cierto? Que no sea lo mismo que les decía anteriormente, o sea, copiar los planes que ya hay establecidos. Bueno, el tema de la conservación de la vida silvestre se refiere a la práctica de proteger las especies silvestres y sus hábitats. O sea, no es solamente la protección de la especie, sino también de los ecosistemas o hábitats que ellos frecuentan. Es mantener a esas especies, a esas poblaciones saludables, es restaurar, es proteger, es mejorar los ecosistemas. Inclusive que en ese ecosistema encontramos que el ecosistema donde habita esta especie es un ecosistema que ha sido muy afectado por la actividad del hombre. Entonces, ¿cómo mejoro ese ecosistema? Para poder proteger esa especie. Las principales amenazas que presentan las especies de vida silvestre son el tema de la destrucción, de la degradación y fragmentación del hábitat, la sobreexplotación, la caza furtiva, la contaminación, el cambio climático. Recuerden que con el cambio climático se cambia todo el tema de las precipitaciones, de la temperatura, que inclusive mueren especies que están relacionadas con la especie que voy a proteger, entonces eso todo lo va a afectar. La ONC, que es una entidad que protege a las especies, estima que más de 27.000 especies han sido evaluadas en riesgo, pero la ONU en el 2019 habló de que la estimación de esto es inclusive mayor. Recuerden esto, Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Tiene 54.870 especies entre animales vertebrados, invertebrados, plantas y vegetales, pero muchas de ellas están amenazadas. Inclusive estos valores pueden estar por encima porque recuerden que muchas de las especies no las conocemos porque a veces no se llega a zonas que están muy alejadas, o porque también son especies que tienen hábitos, por ejemplo, o nocturnos o otros hábitos donde es muy difícil que sean pues capturadas para ser pues indicada que es una nueva especie. En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o biodiversidad implica entonces que conservar la diversidad de los ecosistemas, de las especies y de los genes, así como mantener que los procesos ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de las especies. También que promover la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de la diversidad biológica.
O sea, recuerden que todos los ecosistemas ofrecen unos bienes y servicios de los que hacemos uso nosotros los humanos y de los que hacen también usos las plantas y la fauna que habita allí. Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos, la investigación científica y la transferencia tecnológica referidos a la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes. O sea, que toda aquella información que se genera en los medios científicos debe ser visualizada para los ciudadanos del común. ¿Por qué? Porque nada se gana con que el científico investigue y encuentre que esta especie es vulnerable a esto y a esto, pero y a la población no le llegue esa información y siga entonces haciendo cosas que perjudiquen a la fauna y a la flora. Entonces debe ser un trabajo mancomunado con las comunidades para que todos ayudemos en ese proceso de la conservación. Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector privado para estos fines. También recuerde que muchas de esas áreas de protección son áreas donde ya han sido o son habitadas por comunidades indígenas o afro o otras comunidades. Entonces no podemos tampoco pretender que simplemente lo sacamos de ahí y ya, no. Esas comunidades tienen derecho a esos territorios, pero a la vez que tienen unos derechos, tienen unos deberes con esas zonas. Entonces, por eso es importante el tema de la capacitación. ¿Qué es un plan entonces o programa de conservación? Son acciones, son planes que donde se realizan acciones para ¿qué? Para conservar, para mantener las especies y los ecosistemas, y que se pueda dar entonces la conservación de la biodiversidad. También plantean lineamientos sobre las acciones que son críticas para lograr las metas de conservación y hacer el monitoreo del progreso hacia las metas para ajustar las prácticas adecuadamente. Muchos de esos planes se realizan por periodos largos, o sea, por ejemplo, del 2013 al 2024, buscando entonces que sí se logren el tema de la conservación. Ese documento entonces, ¿en qué consiste? En un diagnóstico de la especie, las principales presiones a las que es sometida la especie, el grado de amenaza de acuerdo a los criterios, el estado actual de la población y del hábitat, y los planes de acción donde se plantean entonces que líneas, metas, objetivos y se identifican los diferentes actores, o sea, lo que les decía, si esa especie está en una zona donde ya hay comunidades establecidas como las indígenas, los afro o comunidades campesinas, entonces se deben identificar esos actores que están ahí y establecer los planes con ellos. Y se estiman los tiempos para cumplir con este plan. Entonces hay unos que son a corto plazo, mediano o largo plazo. ¿Por qué es importante esos planes o programas de conservación? Uno, porque contribuyen a la conservación de las especies, ayudan a toda la conservación de la biodiversidad. O sea, si yo estoy conservando una especie, con eso también garantizo la conservación de las otras especies. O sea que muchas de ellas son especies sombrillas. Sombrillas, ¿por qué? Porque al cuidarlas a ellas también entonces se cuidan otras especies. Se convierten entonces esos planes en documentos guías para diferentes actores sociales que pueden identificar qué papel desempeña en la supervivencia de la especie o en grupos de especies. En estos documentos se cuenta con fases
previa, ¿cierto? Fases de diagnóstico. Y también reflejan como desafíos que hay para la conservación de los individuos de esas especies in situ. In situ, cuando hablo in situ, que se refiere en el sitio. Ex situ, fuera del sitio. O sea, in situ, si la especie vive, por ejemplo, en el páramo de Santurbán, y yo desarrollo el plan ahí en el páramo de Santurbán, entonces sería in situ. Ex situ es que yo la saco fuera del páramo de Santurbán y me la llevo o para un zoológico o para un centro de adaptación o para otro lugar. Educación. La educación también es muy importante, ya les decía, el uso sostenible pues de los recursos. Bueno, las principales entonces estrategias que hay a nivel del patrimonio natural, entonces dentro de esas están la conservación in situ, que ya saben cuál es, la conservación ex situ, el tema de la educación ambiental es supremamente importante, el fortalecimiento institucional para las áreas protegidas y la planificación participativa. Así entonces es que ustedes encuentran la información en los libros rojos. Ahí por ejemplo les estoy colocando lo del tapirus, el tapiro, ¿cierto? Que entonces se llama tapiro o danta, esos serían como los nombres comunes. El nombre científico entonces sería Tapirus terrestres, el orden Perissodactyla y la familia Tapiridae. La categoría entonces de esta especie sería en peligro crítico, y la categoría global sería vulnerable, ¿cierto? Entonces ahí hacen comentarios taxonómicos, es lo que encuentran en esos libros, los otros nombres que recibe, los nombres comunes, la descripción, la distribución, el hábitat, la historia natural, la situación actual y de amenazas de esta especie, las medidas de conservación tomadas y las medidas de conservación propuestas. Para las plantas entonces encuentran, por ejemplo, la etimología, es el porqué, el nombre que ella recibe, que entonces Perignofolia grandiatus o Peritofolia filipensi. Entonces, perignofolia, porque es una planta donde las hojas son perennes, o sea que no se caen y duran en el tiempo. Y filipenses, debido a la persona que lo encontró. O sea, esa etimología tiene que ver con rasgos o características de la planta o inclusive llevar nombres de las personas que las encuentran. La distribución geográfica, la historia natural, los usos e importancia, la situación actual, que es lo mismo pues esas medidas de conservación que están empleando actualmente, o las medidas de conservación propuestas. En el caso por ejemplo, ahí las orquídeas, la distribución geográfica, la ecología, los usos e importancia, la situación actual. Ahí entonces en la imagen ven la foto de la orquídea. Y el nombre, la categoría que está en CR, que es peligro crítico. O sea, que el estado pues de amenaza es un estado alto. Existen diferentes convenios para la protección de la diversidad. El convenio sobre la diversidad biológica es conocido como CDB y es un tratado que es internacional.
que tiene 3 objetivos. Uno es la conservación de la diversidad biológica, otro es la utilización sostenible de sus componentes y otro es el tema de la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. El objetivo general entonces de este convenio es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La conservación de la diversidad biológica es de interés común de toda la humanidad. Eso es otro objetivo que indica este convenio. Y cubre la diversidad biológica de ecosistemas, de especies, de recursos genéticos. También cubre la biotecnología a través del protocolo de Cartagena sobre la seguridad de biotecnología. Descubre todos los dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica, con el papel en su desarrollo, desde la ciencia, la política, la educación, hasta la agricultura, los negocios, la cultura y otras cosas más. ¿Dónde está como ubicado o dónde está ubicado la Secretaría de este convenio? En Montreal, Canadá. Y este convenio fue en 2010. Iba desde el 2011 hasta el 2020 iba. El convenio de Ramsar, esto es muy importante, inclusive los que vayan a trabajar en el último tema, que es el de ecosistemas acuáticos, pueden buscar sobre el convenio de Ramsar, que ese convenio lo que busca es que proteger los humedales de importancia internacional y sobre todo aquellos humedales que son declarados como hábitat de aves acuáticas, ¿cierto? Recuerden que muchas aves son aves migratorias y llegan a los humedales, llegan a estas zonas, sobre todo a los climas ecuatoriales. ¿Con qué objetivo? Por el tema de que en esas zonas altas del hemisferio o tirando hacia el sur, entonces se da todo el tema de las estaciones. Entonces ellos se ven afectados por ese tema del clima y se vienen para estas zonas. Acá vienen, ponen sus crías y luego migran. Entonces en ese convenio, al ellos ayudar a que se conserven los humedales, están ayudando a que se conserven todo ese hábitat de esas aves migratorias, y con eso están garantizando la conservación de esas especies. Ellos lo que buscan es la conservación y uso racional para contribuir al desarrollo también sostenible. Por ejemplo, de España hay 68 humedales que están incluidos dentro de ese convenio de Ramsar. El convenio de Bonn, que es la convención pues sobre la conservación de las especies migratorias de vida silvestre, o sea, parecido a lo de Ramsar, que busca proteger de manera estricta a las especies migratorias amenazadas de extinción y conseguir que los estados o los gobiernos firmen acuerdos para la conservación de esas especies. O sea, es similar a lo de Ramsar. El convenio de Washington, que es sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora, o sea, que cuántas especies han sido introducidas a causa del comercio de las exóticas. Recuerden que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando supongamos de Australia se trajeron un pez que se llama el pez león, resulta que ese pez se lo trajeron a estas zonas, a esta zona de América, con el objetivo de controlar otras especies, porque es muy buen depredador. Pero como ese pez acá en esta zona no tiene sus depredadores,
la especie empezó a crecer, el tamaño poblacional de estas especies empezó a aumentar y estas especies causan gran daño. ¿Por qué? Porque arrasan con todo, o sea, comen de todo. Entonces es una especie que es muy depredadora y que puede acabar con el hábitat. Entonces por eso deben haber convenios para que no se dejen sacar ese tipo de especies. Además porque también con el traslado de muchas de esas especies pueden venir con enfermedades que inclusive cuando lleguen al hábitat, a estos hábitats nuevos, van a causar entonces la muerte de otras especies. Entonces por eso es que en los aeropuertos no dejan llegar ni plantas ni animales silvestres, porque puede haber todo ese tema de transmisión de enfermedades. El convenio de Río, que es un convenio sobre la diversidad biológica y cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización de los componentes de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos. Se determinó durante la cumbre de Río de Janeiro en el 92 y abarca los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos. Y fue el primer como tratado que reconoce la conservación de la diversidad. ¿Para qué? De la biodiversidad para la humanidad y para su desarrollo. Acá entonces aparecen los diferentes planes de acción de conservación de las especies y ecosistemas en Colombia. Desde el oso andino, de las tortugas marinas, ahí incluso aparecen los lin, del caimán llanero, del tapiro o danta, de los manatís, del cóndor andino, de los felinos, de la especie endémica tití gris, que es una especie de mico. Los monos son aquellos que tienen la cola prensil, como el mono araña, o sea que la colita se agarra, ¿cierto? Es como una especie de mano. Y cuando hablamos de micos es porque no tienen cola prensil. Entonces el tití es un mico. También hay tratado de conservación de serpientes, de mamíferos acuáticos, de tortugas continentales, de tortugas marinas, de samias, que las samias son parecidas como a los helechos, pero son plantas que son más antiguas y que son plantas que son muy vulnerables, que hay que protegerlas porque son plantas, como les digo, que son muy antiguas, entonces que son previas a las plantas actuales. El plan de manejo para la conservación del abarco, la caoba, el cedro, el palo rosa, el canelo de Andaquís. Planes de conservación de las orquídeas, de las palmas, de la cera del Quindío, de la palma de cera del Quindío, que recuerden que esa palma la estaban utilizando para en las procesiones de Semana Santa. Entonces acabaron con muchas de esas palmas, y que esas palmas son el sitio de anidado de algunos loros, de los loros origiamarillos. Plan de manejo de la conservación de nutrias y el plan de la iguana verde. También ustedes pueden encontrar el catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Es una plataforma libre, ahí les dejo el catálogo de plantas de Colombia, que el que vaya a trabajar, por ejemplo, con plantas, que vaya a trabajar pues con una especie de flora, puede buscar en este catálogo para que encuentres información
de este catálogo. También hay un catálogo que maneja la Universidad de la Escuela de Ingenieros, que inclusive yo se los había referenciado cuando estuvieron trabajando la parte del herbario. Y lo de los libros rojos está entonces el de briofitas, el de fanerógamas de Colombia, el de plantas de Colombia, dentro de esas bromelas, pasifloras, otro de plantas de Colombia, pero de especies que son maderables, de orquídeas, de plantas de Colombia como las magnoliáceas, las mirtáceas, que entre las mirtáceas están, por ejemplo, las plantas de la guayaba, corpáceas. Y otros libros rojos como el de aves, de peces dulcícolas, de reptiles, que el de reptiles hay uno del 2002 y otro del 2015. Inclusive pueden, traten de ubicar más bien el de 2015, que debe tener la información pues más actualizada. De anfibios, de mamíferos, de peces, de aves, de reptiles de Colombia, de cangrejos dulcícolas. Y también hay un libro que actualizó el de aves, que es el volumen 2, que aparece más actualizado. También el libro de peces marinos. Acá están como los links inclusive de las corporaciones donde pueden buscar información. Entonces el del Ministerio de Medio Ambiente, el de Parques Nacionales, el link de Investigaciones Ambientales del Pacífico, el link de Corantioquia, del Instituto Sinchi, del Instituto de Recursos Biológicos, la Alexander von Humboldt, del INVEMAR, del IDEAN, del área metropolitana, de CORNARE, también la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o sea, la OICN, y ya. Recuerden entonces que cualquier pregunta que tengan después de ver la presentación o el video, me la pueden hacer por el WhatsApp o por el correo.